Hay un grato misterio acerca del mar, cuyos suaves y terribles movimientos parecen hablar de un alma oculta en su fondo. Herman Melville. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Locura, un podcast de relatos contados de viva voz. Palabra de Mar del Rey. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal va este año 2026? Pues este es el primer episodio de esta tercera temporada. Muchas gracias por estar ahí y ser parte de esta charca. Si todavía no sabes por qué las personas que escucháis este podcast sois ranas y me refiero a la charca, tienes que escuchar el primer episodio del podcast donde explico de dónde viene el nombre de la palabra locura. En esta ocasión dedico el capítulo al mar, el inmenso azul. Así se llama el libro que me inspira. La narración será Un mar de vida, un relato que escribí hace años a petición de mi prima, María. Solo os diré que la protagonista es una ballena. La locura que cura es una narración de Cristina Letón. Ella es una compañera narradora a la que conozco, haciendo cuentas nos salió, hace ya más de 20 años. Madre mía. Cuando las dos empezábamos a contar cuentos en una librería de Madrid llamada El Dragón Lector. Y hace poco ella me invitó a contar en un ciclo de narración que programa ahora en otra librería llamada Taiga, en Madrid. Te invito a conocer tanto la librería como el ciclo de Cristina. Dejaré un enlace para que puedas trastear y cotillear, porque es un sitio súper especial y el ciclo de narración también. Bueno, pues en esta ocasión Cristina, para presentar la sesión de narración, contó un álbum ilustrado que, bueno, su versión, claro, que se llama La bruja lechuza, de Miriam Daman, Nicolás Digar. Escucharla fue un momento muy especial. En ese lugar tan bonito, escuchar de nuevo la voz de Cristina y un relato que ella eligió pensando en mí, pues me pareció tan especial que le pedí si quería participar en el podcast, y ella nos ha grabado el principio del relato que será la locura en esta ocasión. Y dicho todo esto, yo creo que ya podemos soltar amarras y empezar este viaje hacia el misterio que nos espera en el inmenso azul. La inspiración. Y sí, la inspiración en este caso viene de la mano del autor Patrick Svensson, con un libro que se llama El inmenso azul. Me encontré con este libro en la librería náutica Robinson de Madrid. Andaba yo paseando por el que era mi antiguo barrio y estaba preparando una sesión de cuentos titulada Son de mar, que, bueno, está compuesta por historias cuyo nexo de unión realmente soy yo. Son historias escritas por mí o que tienen relación con el mar o con la música, y bueno, estaba investigando y de repente pues me pasó algo que suele ocurrirme en las librerías y que no sé si alguna vez te lo he contado, que es que normalmente cuando me paseo y voy encontrando ejemplares que me gustan, pues los cojo con una mano y me los coloco así muy cerca del corazón, y entonces voy como abrazando distintos libros que, claro, cuando luego llego a la caja y hago así cuentas, me cuesta desprenderme, vamos, que me los suelo llevar casi todos porque ya hemos establecido un vínculo, ¿no? Y en este caso, pues pesqué dos. Ahora, con la lectura, el que claramente se ganó, vamos, el claro ganador fue del inmenso azul. Es un libro que lo tiene todo bonito. Está publicado por Libros del Asteroide y el color de la portada es de un azul celeste caribeño. Y luego tiene una banda blanca donde aparece el título, al más puro estilo de los libros de esta editorial, el título y, bueno, por supuesto, el contenido. El autor mezcla géneros con mucha soltura y navega en la historia de los descubridores del mar, la ciencia, la literatura y los fósiles, llevando a quien lo lee de la mano para desvelar los misterios del mar, alumbrar su historia, pero no con un foco, sino con la luz de una vela que te permite, por un lado, descubrir, pero por otro deja una cierta penumbra que también te deja seguir imaginando. Para mí este es uno de los libros que me han traído relatos que me encantará contar en un futuro. También imágenes bellas y recurrentes que me recuerdan mi pequeñez.
que solo soy una mota de polvo en este planeta azul. He seleccionado algunas de las partes para leeros y compartir, y así me acompañéis en este viaje y lo continuéis seguro después con la lectura del libro en solitario. Este libro se puede leer de manera independiente por capítulos, porque realmente en cada capítulo nos abre un camino distinto, un recorrido diferente. Ahora, una línea que mantiene a lo largo de todo el texto es la relación del que en uno de los capítulos nombra como el mayor depredador del mar, o sea, el ser humano, con este mar que desde un primer momento ya describe como que hemos percibido, vivido como algo inagotable. Cita, de hecho, a Moby Dick cuando Ismael, hablando de las ballenas, dice: consideramos a las ballenas como inmortal en cuanto especie, por más que sea perecedera en su individualidad. Nadaba por los mares antes que los continentes salieran a la superficie. Nadaba antaño sobre la sede actual de las Tullerías, el castillo de Windsor y del Kremlin. En el diluvio de Noé, despreciaba el arca de Noé, y si alguna vez el mundo ha de inundarse otra vez, la eterna ballena seguirá sobreviviendo, lanzará a los cielos el chorro de su desafío espumeante. Y el autor hace referencia a un seminario que se celebró en el año 1883 en Londres, donde ya se planteaban si el mar estaba amenazado por el hombre, si estábamos acabando con uno de los recursos más generosos de la naturaleza, con los barcos de vapor y las redes de arrastre. Y ahí hubo un autor, Huxley, Henry Huxley, que era el abuelo del autor Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, pero este era el abuelo, un científico, que en ese momento, subido al estrado, hizo una declaración que después ha sido citada muchas veces. Y él dijo: a mi modo de ver, la pesca del bacalao y probablemente el conjunto de peces de mayor tamaño es inagotable. Nada de lo que hagamos puede influir seriamente en la cantidad de peces que hay en el mar. Y continúa diciéndonos Svensson cómo esta visión del mar, que pervivía hasta bien entrada la modernidad, la de la inmensidad del mar, como pretexto de la imposibilidad de agotarlo, es algo que ha permitido una explotación abusiva que no tiene equivalente en ningún otro sitio. Y así hoy continúan los grandes barcos pesqueros cruzando los océanos, que son megafábricas flotantes que utilizan medios aéreos para localizar los bancos de peces, barren el fondo del mar con sus enormes redes de arrastre y se llevan todo lo que encuentran a su paso. Peces, claro, pero también moluscos, ostras, esponjas, algas, crustáceos y medusas. Y continúa diciendo Svensson: para poder comprender bien este procedimiento, quizá deberíamos trasladarlo mentalmente a tierra. Es como si cazáramos los arces pasando una red enorme por kilómetros y kilómetros de bosque, de manera que cada árbol, matojo y seta fuera arrancado de raíz y cada liebre, corzo, zorro o ardilla capturado y muerto en el proceso. Hace algunos años tuve ocasión de hacer un viaje muy especial con mi pareja a Costa Rica. Uno de los motivos para ir allí era poder ver ballenas, concretamente la ballena yubarta, que en esa temporada suele estar criando en la zona. Es curioso porque a la vez que las hembras están criando, los machos están en celo. Y esto se sabe, pero además se nota si estás buceando, porque debajo del agua se les puede escuchar cantar. Y recuerdo el momento en el que nos decían esto de si prestéis mucha atención, y al principio el guía que nos indicaba nos decía que teníamos que hacer cosas como bajar sin respirar y aguantar un rato sin hacer mucho movimiento para que pudiéramos escuchar el canto de la ballena. En realidad era como entrar en una sintonía, porque una vez que la oías la primera vez, ya no dejabas de escucharlo. Y esto es curioso porque no es el canto de ballena que hemos escuchado en grabaciones, porque claro, en una grabación tú estás escuchando un micrófono que está metido y es especial, está debajo del agua. En este tipo de, cuando tú lo oyes con tus oídos, estás oyendo el agua, el mar, tu cuerpo, yo qué sé, tu respiración, y al mismo tiempo estás escuchando el canto de la ballena que no podrías decir a qué distancia exacta está. Debajo del agua no discriminamos de dónde vienen los sonidos. El caso es que
realmente estaban bastante cerca y había muchos machos que no paraban de cantar, y la sensación era como que te ibas a dar con él de cabeza al ir avanzando, ¿no? Y este sonido que retumbaba a nuestro alrededor era algo como muy emocionante y sobrecogedor. Ellas, las ballenas, las que conocen las profundidades del océano, ellas que tienen su cultura, su desarrollo, sus músicas especiales, sus viajes, sus recorridos, que nos conocen desde hace muchos años. Y es cierto que no serán inmortales, como decía Ismael, pero sí viven bastante, lo bastante como para tener una sabiduría que también para nosotras, las humanas, nos resulta inabarcable, y poderlas escuchar y poder escuchar ese canto me hizo pensar muchas veces que mientras el mundo gira, mientras estamos inundadas por nuestros problemas y por nuestra vida pequeña y a veces por las grandes dificultades, las ballenas continúan cantando. Y en El inmenso azul hay un capítulo titulado El sondeador, donde nos habla de los intentos de los humanos por conocer la profundidad del mar. Para ello utilizaban una herramienta llamada escandallo. Este es un peso que iba atado a una cuerda o cabo o un cable que tuviera una longitud bastante larga, y entonces se lanzaba al fondo del mar desde un barco, y supuestamente cuando éste tocara el fondo pues se sentiría una vibración. Entonces al sentir esa vibración recogían la cuerda y medían en brazas, o sea, los brazos de hombres, cuál era la longitud final, y en base a eso pues calculaban la profundidad. En el libro describe una de estas mediciones, hecha por Fernando Magallanes, y dice así: hundió su escandallo en el Pacífico, cerca de las islas Tuamotu, en la Polinesia Francesa. Fue el primer intento conocido de sondear el fondo del océano en mar abierto, y a pesar de que el cabo medía 750 metros de largo, el peso no llegó a tocar el fondo en ningún momento. Una profundidad de esta magnitud, constató Magallanes, tenía que ser la más grande de todos los océanos del planeta. En 2 palabras, era inconmensurable. ¿Os imagináis esta sensación? Es decir, un galeón en mitad de la nada, del azul del océano, con un cabo de 750 metros, que eso tenía que abultar la vida, en la cubierta del barco, ir viendo cómo este cabo se va hundiendo, chin, 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 va cayendo, hasta que en un momento dado, ¡poing!, se queda colgando sin que hayan escuchado el impacto. Saber que debajo de ti, en mitad de esa nada, de ese horizonte azul, no hay nada. Dice Manuel Vincent que hay 3 tipos de hombres: los vivos, los muertos y los que navegan, porque a los que navegan solo les separa de la muerte los 4 dedos de espesor que tiene el casco de la nave. Yo supongo que en esos momentos de estas mediciones, en mitad de ninguna parte, en mitad de ese océano, ellos tenían que sentir un poco así, ¿no? Continúa diciendo el autor: ¿qué creíamos que se escondía allí abajo antes de que existieran los trajes de buzo, los submarinos o las ecosondas? Antes de que el ser humano se atreviese a bajar más de unos metros por debajo de la superficie del mar. ¿Qué se pensaba entonces de la inaccesible profundidad marina? Antes que nada, era por supuesto un espacio para la imaginación. Ahí donde no llegaba la ciencia, la fabulación tomaba el relevo. A menudo era un espacio para los seres fantásticos y mitológicos. Y claro, entonces ya nos habla del Kraken, del Leviatán del Antiguo Testamento y del mar en sí mismo. Ese mar que ya en el segundo día Dios separó de la tierra, igual que separó la luz de las tinieblas. Yo recuerdo perfectamente, que el mar de mi infancia, el que me ha dado nombre, es el mar Mediterráneo, y que siempre, me decían, no es un mar que no tiene mareas y no tiene corrientes, o eso creía yo, que me había criado en la bahía de Altea, entre el Faro del Albir y el Peñón de Ifach.
empecé a saber y a sentir las corrientes cuando salí un poco más allá a bucear, y entonces vi que el mar Mediterráneo tiene corrientes y no es un mar pequeño. Pero es muy distinto este Mediterráneo del mar del norte, del Cantábrico, que pude ver desde los acantilados en Asturias. Y así visto desde lo alto, yo sentía como si todo el mar en sí mismo fuera un mismo ser, y como si ese subir y bajar que tiene el mar, que se ve también en la distancia y desde lo alto, fuera esa respiración, y el mar fuera una especie de monstruo inabarcable, de difícil forma, pero un ser vivo entero. No una composición de olas y algas y peces y delfines y ballenas, no, un ser vivo entero. Y a veces llegaba a ser incluso monstruoso. Recuerdo la primera vez que estuve en los bufones de Pría, también en Asturias, que son estos agujeros que están comunicados desde la costa a un poco el interior, y que cuando el mar está muy fuerte y golpea, hace que las olas pues salgan disparadas así hacia arriba, o a veces simplemente aire de mar, pero el sonido de las olas chocando y cuando chocan la subida por esa especie de tubo natural, suena como si fuera la respiración de un dragón de agua, y parece ser que eso era lo que pensaban en la Edad Media, que había ahí un dragón, y realmente, bueno, puede que sea uno de los cantos de este monstruo. Pero volvamos al inmenso azul, porque en el libro también nos habla de cuando en estos intentos de seguir midiendo la profundidad del mar, escandallo a escandallo, o sea, a mano, todavía en un mundo no digitalizado, pues claro, cuando lanzaban estos cables al fondo, también surgía la duda de si habría vida en la profundidad, en esos fondos tan profundos que estaban midiendo. Os leo. Desde el principio fue de hecho una cuestión existencial. ¿Había vida en el fondo? ¿En la oscuridad total, el frío y el silencio, y bajo esa presión enorme? ¿Era posible que algo pudiera vivir ahí en definitiva? No existía ningún lugar en el planeta de más difícil acceso e inhóspito para la vida que el fondo del mar. Y entonces nos continúan hablando de una expedición en el Ártico que se hizo en 1818, y allí cuando lanzaron una sonda a casi 2.000 metros de profundidad, cogieron un sedimento del lecho marino, y en ese lodo salado, cuando lo subieron, encontraron una especie de gusano, así que quedó demostrada que había vida en el fondo del mar. Pero hay veces que las respuestas a estas preguntas científicas llegan de una manera poética, como ocurrió cuando en 1860 el buque norteamericano Bulldog dejó caer una sonda a más de 2.200 metros de profundidad y barrieron el fondo con el escandallo. Y cuando suben esta sonda, aparecieron pegada a ella 13 estrellas de mar que se habían agarrado espasmódicamente. ¿Os imagináis esa constelación? Yo me imagino como si de repente subiendo desde el fondo se hubieran iluminado, no sé si serían rojas, pero bueno, a la luz del sol aparecerían como una especie de constelación perfectamente formada. Y dicen en el libro, el fondo del mar nos ha mandado la respuesta que tanto tiempo estábamos esperando. Y claro, en el libro también nos habla de exploradores, de esa gente que se atrevió a conocer el mar, a conocer el mundo, nuestra Tierra, nuestro planeta azul, como Magallanes. Por supuesto, se habla de él, pero no solo de él, sino del esclavo que le acompañaba. Te invito a que leas el libro para que conozcas la historia, que es muy interesante. Yo te voy a hablar de los que se aventuraron en el gran abismo. Sí, los hombres, que en este caso eran hombres, que quisieron investigar en la mayor profundidad del mar. Ellos se sumergieron en un batiscafo, qué nombre, ¿eh? Que era como un submarino de bajo presupuesto, y querían llegar al abismo de Challenger, que está, agárrate, a 10.916 metros de profundidad. Esta inmersión la hicieron el 23 de enero de 1960. 2 hombres. Era un espacio muy pequeño. De hecho, uno de ellos era bastante alto.
y no se iban a poder mover mucho, claro, en un espacio tan pequeño. Habían calculado que la bajada hasta allí les llevaría unas 9 horas. Y dice Svensson que atravesaron las aguas como si atravesaran un crepúsculo. Claro, empezaron a bajar con gran rapidez y muy pronto se quedaron sin luz. Al llegar a los 300 metros de profundidad, ya está completamente oscuro al otro lado de la ventanita. Y siguen bajando. Te leo. Llegaron a continuación a la zona batial, la zona oscura que empieza a los 1000 metros de profundidad y donde no vive planta alguna, pero donde a veces se encuentran los calamares gigantes y los cachalotes para librar sus feroces contiendas. Siguieron descendiendo por el precipicio marino hasta la zona abisal, situada a más de 4000 metros de profundidad. En la oscuridad que les rodeaba, ahora se movían unas criaturas ciegas e incoloras que ningún ser humano había visto hasta entonces. Llevaban más de 2 horas de inmersión y tan solo habían llegado a la mitad del camino más o menos. Esperaban en silencio, envueltos en la oscuridad, para ahorrar la luz del proyector. Y cuando al cabo de casi 3 horas llegaron a los 6000 metros de profundidad, entraron también en la última de las zonas oceánicas, la fosa marina, la zona Hadal, que recibe ese nombre por el inframundo cruento de la mitología griega. Y cuando al cabo del rato pasan de los 7000 metros de profundidad, Don Walsh, que era uno de los ocupantes del batiscafo, se gira hacia Jack Picard, el otro, y rompiendo el silencio le susurra: «Ahora estamos en lo más hondo a lo que se ha llegado jamás». Y continúo leyendo. Picard miró por la ventana y descubrió que el agua no solo era completamente oscura, sino del todo clara y transparente. Cuando encendió un momento el reflector, fue como si no hubiera nada que obstaculizara el haz de luz, como si éste pudiera llegar tan lejos como quisiera. Nos encontramos en la nada, pensó Picard. Estamos en el vacío marino. Llevaban ya más de 4 horas de trayecto, y justo en ese momento, cuando ya estaban a más de 10.000 metros de profundidad, algo cruje. Es un fuerte golpe que le da al batiscafo y en un momento dado ellos llegan a creer que es porque han tocado fondo, pero el Trieste continúa bajando. Empiezan a pensar que a lo mejor han tocado con un monstruo marino. Después de este sonido escuchan uno como de un crujido leve, como de hormiga en el hormiguero. Y después, nada. Y ya cuando casi a las 5 horas justas el Trieste se hunde en la arena del fondo del abismo de Challenger y los 2 ocupantes pueden considerarse los primeros seres humanos en bajar a lo más profundo del océano, los 2 están ahí maravillados cuando de repente se dan cuenta de dónde venía el sonido, el crujido, el sonido este de las hormigas, y es del cristal de la pequeña ventanita que lleva a su batiscafo. Ven que hay una pequeña raja y, claro, no se pueden arriesgar a quedarse ahí, así que a toda velocidad, entre comillas, emprenden de nuevo la subida a superficie. Y termina narrando Patrick Svensson cómo durante casi 4 horas estuvieron subiendo a través de lo que parecía una noche eterna, hasta que de pronto, en los últimos minutos, se transformó en un amanecer. Eran poco más de las 5 de la tarde, justo el momento en que el crepúsculo caía en el manto del océano, cuando el Trieste volvió a romper la superficie del agua, 11.000 metros por encima del abismo del Challenger. Ni Jack Picard ni Don Walsh volverían a bajar jamás. Más adelante, en este mismo capítulo, nos habla de otros intentos más actuales para llegar a este fondo del abismo Challenger. Y uno de ellos fue el 28 de abril de 2019. En este caso fue un hombre en solitario el que consiguió llegar a 10.925 metros por debajo del nivel del mar, 9 metros más abajo de lo que habían hecho anteriormente Jack Picard y Don Walsh, más abajo de lo que había llegado nunca nadie. Os leo. Y de este modo, también más solo, más alejado de todo lo que asociamos con la vida humana, como nunca lo había estado nadie antes que él. ¿Y qué hace uno entonces? Víctor Vescovo miró a su alrededor. Al otro lado de la ventana vio algunos crustáceos y pepinos marinos inidentificables que pasaban centelleando. Pero también vio la sorprendente huella
de una criatura que, a pesar de todo, todavía sigue siendo un intruso inverosímil en el punto más profundo del planeta. En la arena del fondo del abismo de Challenger, a más de 10 kilómetros de profundidad, muy lejos del sol, de las olas y de los humanos, había una bolsa de plástico. El penúltimo capítulo del libro el autor lo dedica a una autora llamada Rachel Carson. Él la llama la biógrafa del mar. Rachel Carson estudió biología marina en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore a principios del siglo XX. Escribió muchos libros sobre el mar y en ellos quiso reflejar su belleza con belleza. Está considerada una precursora de la ecología de gran capacidad divulgativa y sus ideas siguen estando plenamente vigentes. Me gustaría terminar esta inspiración sobre el inmenso azul con las palabras de Rachel Carson, que en su cuaderno de campo, después de un largo paseo por la playa de Georgia, recogía este texto. He visto las huellas de una ave costera, probablemente un correlimos, y las he seguido un trecho. Pero entonces se metían en el agua y enseguida han sido borradas por el mar. Cómo se afana por bañarlo y arrastrarlo todo, haciendo como si nunca hubiera existido. El tiempo también es como el mar, contiene todo cuanto nos precedió, y tarde o temprano nos arrastrará con su marea, anegando, borrando los rastros de nuestra presencia, como esta mañana borraba el mar las huellas del pájaro. Este libro es un canto a la curiosidad científica, pero también a la belleza. En referencia a esta primera nos dice: la actitud científica ante el mundo empieza por el asombro ante lo misterioso y sigue con la capacidad de plantearse preguntas. La ciencia es un mecanismo en constante movimiento, un método para poner a prueba pensamientos e ideas en contraste con lo observable. Tener una mentalidad científica es seguir planteándose preguntas sin esperar otra respuesta que una nueva pregunta. Y concluye diciendo que cuando se trata del mar, solo hay una cosa de la que podemos estar completamente seguras: siempre habrá espacio para más preguntas. Espero haber despertado tu curiosidad por El inmenso azul, un libro que te recomiendo encarecidamente. Tiene muchísimas historias, muchos recovecos, muchas curiosidades y muchas escenas e imágenes que yo todavía sigo teniendo en mi imaginación. Te deseo felices viajes, felices navegadas por este inmenso azul y volvemos ahora a puerto para disfrutar de la narración. Nadie se dio cuenta de que a mamá le salía un mar de dentro. Las olas batieron contra las puertas del paritorio y se extendieron por toda la planta del hospital. Más tarde, las limpiadoras del hospital barrerían arena de playa, toneladas de sal y 3 estrellas de mar. Pero en ese momento nadie se dio cuenta, porque de dentro de mamá salió una cola azul marino, y después vino la aleta derecha y la aleta izquierda, y el morro alargado. Mamá preguntó: ¿está bien? Pero el paritorio contestó con silencio. Solo la matrona, que llevaba cientos de partos a sus espaldas, cogió a la criatura, la envolvió en una sábana muy suave y se la entregó a mamá, que la sostuvo en sus brazos con sorpresa y la miró y se reconoció en esos ojos que eran azul abisal, tan misteriosos y al mismo tiempo tan parecidos a los suyos. Cuando llegó el doctor, dio el diagnóstico con toda claridad. Dijo: la criatura es una ballena, cosa que todo el mundo había visto ya. Y después se acercó a mamá y le dijo: será mejor que no se vincule mucho con ella. No se conoce ningún caso de una mujer que haya parido una ballena y no sabemos cuánto tiempo puede vivir, así que no se vincule. Mamá le dijo: ¿quiere decir que no me vincule con mi hija? ¿Y cómo no iba a hacerlo si ya la quería desde el principio? Y mamá la crió también, que la criatura creció y creció feliz. Creció tanto, 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 que el morro se le salía por la puerta de la casa.
y creció tanto, tanto, tanto que la cola se le salía por la puerta de la cocina, y tanto creció que con una aleta la usaban como puerta del dormitorio de los padres y la otra como la puerta del dormitorio de los niños. Y al final creció tanto, tanto, tanto que no había forma de sacarla de casa. Pero la respuesta llegó sin pedirla un día en que una mota de polvo fue a caer justo en la punta de la nariz de la ballena. Y entonces la ballena ¡ah! ¡Chis! Y la casa ¡pla, pla, pla, pla! Se abrió como la caja de un mago. Esto pasó cuando mamá estaba fuera de casa. Estas cosas pasan siempre cuando mamá está fuera de casa. Y cuando ella volvió, que era de noche, se encontró a su ballena a la intemperie, debajo de las estrellas, y todos los objetos de su vida desparramados alrededor de ella. Pero la ballena no estaba asustada, estaba cantando. Una canción que mamá conocía muy bien. La había cantado desde el vientre, desde que la tenía dentro. Lo que pasa es que mamá conocía la melodía, pero nunca había entendido la letra hasta ese momento. En ese momento en que por fin escuchó a su ballena cantar: llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Claro, el mar. Y diréis, bueno, si te nace una ballena, lo más normal es pensar que querrá ir al mar. Sí, pero en este caso, el mar estaba tan lejos, tan lejos, tan lejos del lugar donde vivían, que pensaban que era una invención, que realmente no existía. Pero claro, cuando mamá escuchó cantar a su ballena, supo que el mar tenía que existir. Y rápidamente se le ocurrió una idea. Con los restos de la casa construiría un carro inmenso, y encima de ese carro subiría a su ballena. Y ella empezó a trabajar, ni siquiera durmió. Empezó y fue construyendo ese carro, y al principio la gente, cuando la veía, algunos vecinos pensaban que había perdido completamente la razón, pero otros fueron a ayudarla. Y antes de lo que nadie pensaba, el carro estuvo terminado. Y entonces los que habían ayudado se pusieron alrededor de la ballena, porque hacen falta muchas manos para mover una ballena. Extendieron las manos y entre todos, a la de 3, subieron a la ballena en el carro. Y después empezaron a empujar. Y la ballena, cuando sintió que la movían, empezó a cantar su canción. Y así avanzaron hasta el siguiente pueblo. Y cuando llegaron ya mucha gente fue a su encuentro. Habían oído hablar de esa ballena. Y algunos sustituyeron a los que venían cansados, que se volvieron a su pueblo. Y estos nuevos empezaron a empujar. Y así llegaron al siguiente pueblo, donde otros empezaron a ayudar. Y así cambiaron las manos. Y llegaron al siguiente pueblo y al siguiente pueblo, mientras la ballena continuaba cantando y cantando. Y antes de lo que nadie pudiera imaginar, por fin llegaron al mar. Y cuando estaban allí en la orilla, la gente que había ido empujando a la ballena fue pasando delante de ella para darle su último adiós. Y la última que pasó fue mamá, que se quedó al lado de la ballena y le fue quitando la cinta suave con la que la había sujetado al carro. Y ahí estaba mamá al lado de la ballena, sintiendo cómo subía la marea, y sintió el agua a la altura de los tobillos mientras acariciaba a su ballena. Y después sintió cómo el agua le llegaba a la altura de las rodillas, y ella seguía ahí, al lado de la ballena, hasta que ya el agua superó sus caderas, y entonces mamá dio su última caricia a la ballena, y la ballena se quedó en el agua, y al poco se sintió flotar, algo que no había sentido jamás, y entonces movió la aleta derecha y la aleta izquierda, aleta derecha, aleta izquierda, aleta derecha, aleta izquierda, aleta derecha, aleta izquierda, hasta que se quedó envuelta en el profundo e inmenso azul. Y cuando ya estaba alejada en el horizonte, en el agua, nadando y ligera por primera vez en su vida, la ballena saltó al cielo y desde ahí le cantó el final de su canción a mamá. En la orilla del mar es más fácil soñar. Mirando las estrellas es más fácil soñar. Y se perdió en el azul. Este es Un mar de vida, un relato escrito por mí, por Mar del Rey. Lo escribí a petición de mi prima María.
que tiene un hijo, Ignacio, con parálisis cerebral. Y en su momento ella me pidió un cuento para la Fundación Lucas, donde ella trabaja, que pudiera contar un poco de su realidad. Y a raíz de esta petición yo me atreví a preguntarle algunas cosas sobre cómo había sido el momento del nacimiento de Ignacio, cómo había sido la gestión de todos estos temas, cómo la habían informado, cómo lo había ella elaborado emocionalmente. Una de las cosas que admiro de mi prima es cómo ella ha afrontado esta realidad y cómo Ignacio ha sido y es un hombre feliz. Y ella me hablaba de que el lugar donde él se sentía mejor y más ligero era el agua, y de ahí que se me ocurriera esta idea de que el bebé, el niño que naciera, fuera una ballena. Bueno, en mi relato la ballena es femenina, es una niña, pero me pareció que era una buena metáfora. También me ayudó mucho a hablar con mi amigo Jesús, que también tuvo una realidad, bueno, similar, si es que alguna realidad puede ser similar a otra, y que me hablara, bueno, de su relación con su hijo y de las dificultades que tuvieron cuando éste nació, porque no sabían lo que le pasaba, no sabían porque el niño no paraba de llorar y no sabían la dificultad con la que había nacido, ¿no? Y que luego, bueno, a lo largo de su vida, su hijo es una persona muy feliz y con la que da gusto estar. Este cuento no habría podido nacer de no haber sido por la generosidad de estas dos personas y, bueno, y por supuesto por la iluminación de la creatividad. Si en algún momento quieres citarlo o contarlo, te pediría que dijeras que es de mi autoría, porque es un cuento muy querido y muy valioso, y bueno, porque siempre por respeto a los autores y a las autoras es bueno citarles. Y hasta aquí la narración. La locura que cura. Y como te adelantaba al principio, esta locura en realidad es un cuento. Bueno, es el principio de La bruja lechuza, que cuenta Cristina Letón y que seguro que te va a generar mucha curiosidad por conocer este libro. Te dejo con ella. Para situarnos en esta historia, tenemos que irnos lejos, muy lejos, donde el sur se toca con el frío. Atravesar mares gélidos, oscuros, hasta llegar a una isla que parece estar eternamente envuelta en bruma. Su perímetro lo delimitan acantilados, escarpados, afilados, parecen dientes a punto de lanzarse a dentelladas con las olas que osen acercarse. Y en lo alto de la isla, una cabaña de madera. El material contrasta muchísimo con la abundante roca que hay en la isla, pero también es peculiar la persona que habita en esa cabaña. Es una mujer que dicen que bajo su chal oculta unas alas plumadas. Dicen que una vez voló tan alto que consiguió arrebatar 2 destellos a la luna y que estos destellos anidaron cada uno en uno de sus ojos y que por eso es capaz de ver la verdad de las personas incluso en las almas más secretas. Quizás sea por esto que hay quien, a pesar de lo hostil del viaje, se aventura en llegar a la isla porque quiere preguntar, quiere saber, quiere ver a esta mujer. Pero no todos los que se acercan se marchan contentos, no. Muchos salen decepcionados, incluso enfadados, porque no todo el mundo está preparado para que le pongan la verdad delante de los ojos. Y así, las visitas empiezan a espaciarse. Cada vez es menos la gente que se aventura a llegar a la isla, hasta el punto de que llega un momento en que ya no acude ningún visitante. Y sin embargo, esta mujer a la que han dado en llamar bruja lechuza, todas las noches sigue fiel a su rutina de encaramarse en lo alto de la veleta, en lo alto de la cabaña, en lo alto de la isla. Y con sus ojos penetrantes otea todo alrededor, intentando descubrir un vestigio de alguien que se acerca. Viéndola así, acuclillada, agarrada a la veleta con sus pies descalzos a modo de garras, con esa mirada afilada, no es difícil entender por qué han dado en llamarla bruja lechuza. Los años van pasando
y ella pasa su tiempo rodeada de animales nocturnos, de gatos negros, recogiendo hierbas, elaborando pócimas según lo que explican libros tan antiguos como El Tiempo. Pero nota que cada vez carga con un peso más difícil de llevar. Retumba entre las paredes la voz de mi soledad, como un eco que no cesa de brotar, me taladra los oídos, araña el corazón, me devora, anhelo tanto la presencia de otra voz. Y una tarde, de repente, un sonido que creía casi olvidado, un sonido en la puerta que le cuesta casi identificar. Es la aldaba. Y ella piensa que está teniendo alucinaciones auditivas y se explica que será el viento, el ruido de algún animal, pero vuelve a repetirse y no puede negarlo. Alguien está llamando a la puerta. Después de tanto tiempo. Acude nerviosa y con la mano temblorosa, abre la puerta y una ráfaga de viento gélido entra hasta el fondo de la cabaña. Pero la visitante permanece quieta en el umbral. Está empapada. Sus ropas chorrean dejando un pequeño charco alrededor de sus pies. Las manos amoratadas por el frío echan hacia atrás la capucha de su capa y entonces la bruja lechuza puede ver sus rizos oscuros, su tez morena, y cuando por fin levanta la cabeza, unas sombras profundas bajo sus ojos. Por fin la visitante articula palabra y muy solemne le dice que viene de parte de su señor, Baltasar Tintanegra, que quiere convocarla a ella, a la bruja lechuza, para que acuda a la guarida de las gentes del mar. Cuando la bruja lechuza oye el nombre de Tintanegra, siente cómo se estremece de pies a cabeza, porque por su mente cruzan historias crueles y oscuras y se siente tentada de cerrar la puerta de golpe. Pero es la primera visitante en años. Con los ojos cerrados, piensa qué hacer. Los abre y ve a esta mujer que parece tan cansada, que tirita de frío y que en el fondo no se parece en nada a las gentes del mar. Sacude la cabeza y, en contra de lo que le dice la razón, da un paso atrás y en lugar de cerrar la puerta la abre todavía más y con un gesto de su mano invita a la viajera a entrar, a guarecerse, le ofrece una manta seca y mientras ella se despoja de sus ropas húmedas, la bruja lechuza prepara un caldero con agua para hervir, con hierbas humeantes, abre una granada y vuelca en 2 cuencos de madera las semillas rojas. Cuando se acerca al fuego, la visitante está envuelta en la manta cálida. Está disfrutando de estar junto al fuego que hace tanto tiempo que no ve. Por fin parece que algo de color vuelve a sus mejillas y se esboza una ligera sonrisa. Murmura unas palabras de agradecimiento. Y la bruja lechuza, que es capaz de ver el alma de las personas, siente que esta mujer es un verdadero enigma para ella. ¿Qué hace sirviendo a Baltasar Tintanegra? No puede evitar poner en palabras su inquietud y preguntarle a la visitante que se ha presentado como Nora. El semblante de Nora vuelve a ensombrecerse con la pregunta y se remonta a tiempo atrás, cuando decidió embarcarse para alejarse de un futuro apalabrado sin contar con ella. Y en ese viaje en el que ella esperaba conquistar su libertad, lo que encontró fue un naufragio. Apenas recuerda nada de lo que ocurrió, solo el peso del agua, cómo se colaba en sus pulmones, la hundía, cómo nublaba sus sentidos, su entendimiento, esa certeza de que se ahogaba sin remedio.
Y en ese momento, justo en ese momento, apareció Baltasar Tintanegra y con movimientos fríos y precisos metió la mano en su pecho y le arrancó el corazón. En ese momento Nora fue capaz de respirar bajo el agua como lo hacen las gentes del mar que no tienen corazón. Baltasar Tintanegra guardó el corazón de Nora en un cofre de plata. Le gustaba llevarlo junto a él y escuchar su latido cálido. El precio por salvarle la vida era que le sirviera 100 años. Nora parecía contar esto quitándole importancia, pero no hacía falta tener el don de la bruja lechuza para adivinar que estaba mintiéndose. Era un precio muy alto el que había pagado por vivir. La luz en las ventanas se va oscureciendo y ellas prenden unas velas. Disfrutan de la infusión de los frutos rojos. Hay un ambiente tan hogareño en la cabaña que la bruja lechuza no recuerda nunca haberla visto así. Y esa intimidad, esa complicidad va dejando paso a que se compartan historias y se cuenten de los lugares que conocen, de lo que sienten y embarga su corazón, y a veces hablan entre susurros y otras veces brota la risa. A la bruja lechuza le conmueve enormemente ver a Nora en ese estado de felicidad. Pero de repente, Nora, como si la hubiera impulsado un resorte interno, se pone en pie, azorada, se ha dejado llevar, y ella no puede estar mucho tiempo lejos de su corazón. No puede permitirse perder la marea, tiene que volver con ella. Y mientras coge sus ropas que ya se han secado frente al fuego, saca del bolsillo lo que traía para la bruja lechuza, y mientras se viste presurosa, le explica corriendo que si decide acudir a ver a Tintanegra, tiene que ponerse el collar que está dentro del cofre de plata que acaba de sacar de las ropas y pronunciar en voz alta 3 veces las palabras que están escritas en el sobre que también le tiende. Y sale corriendo. Esto último lo dice ya casi traspasando el umbral, y al abrir la puerta un viento gélido entra y apaga las velas y parece enfriarlo todo de golpe. Y la bruja lechuza no ha tenido tiempo de reaccionar, no ha podido ni despedirse. Tiene la sensación de que ese viento recorre la estancia intentando borrar las huellas de lo que haya ocurrido. Reverbera en las paredes su alegría y su narrar, como un eco que se aleja. No lo quiero olvidar, se baten en un duelo dentro de mi corazón, el miedo por ir al mar y el anhelo de encontrarla. ¿A qué es una gozada escuchar a Cristina y esta historia de la bruja lechuza? Pues si queréis conocerla, os dejaré el enlace en el carrusel de recomendaciones del libro para que podáis saber cómo termina la historia. Y llegamos al final de este podcast, el primero de la tercera temporada, que se emitirá en el mes de marzo. Para mí ha sido un placer compartir estas historias, esta inspiración del inmenso azul, este mar que lo contiene todo, el relato de un mar de vida, que es una historia muy personal a la que le tengo especial cariño, y cerrar con la colaboración de Cristina. Carrusel de recomendaciones. Compartiré allí el enlace, ya os comentaba, del libro La bruja lechuza, por si queréis conocerlo y leerlo entero. Tiene, bueno, se pinta de ser una maravilla con esas ilustraciones maravillosas. Por supuesto, el enlace al libro que os he estado comentando, Un inmenso azul, de Patrick Svensson, y a la librería náutica Robinson. También voy a poner uno a la librería Taiga, por si queréis conocer a la librería de Madrid. Y por último, os dejo un enlace al programa donde hablo sobre Wall-E, la gestión de la basura, los robots y otras formas de amor, donde también hago alusión a las huellas que dejamos en el mundo. Os agradezco mucho que hayáis escuchado de nuevo la palabra locura. Deseo que mis historias despierten tus historias y, por supuesto, si te animas a compartirlas conmigo, estaré encantada. Estoy gestando una nueva sección que se llame La Charca, donde quizá podamos hacer estas historias públicas. Así que si te animas y quieres mandarme una historia cortita de alguna historia que hayan evocado estos mares, pues estaré encantada de recibirla. Nos seguimos escuchando y nos veremos en la próxima palabra locura.
Y así como abrimos con una cita de Melville, me gustaría cerrar con un pequeño haiku que se me ocurrió al pensar en la inmensidad del mar y, cómo no, en mi amor. Hay algo en ti de inabarcable. Tiemblo ante tu silencio.